bienvenido, Saúl. Lo que voy a hacer en estos breves minutos es contarte lo que hace la Fundación Friedrich Ebert aquí en México. La Fundación Ebert es una de las 5 fundaciones políticas alemanas que tiene trabajo aquí en México. Nosotros somos la fundación vinculada a la socialdemocracia alemana. El nombre que lleva la fundación, Friedrich Ebert, Federico Ebert. Él fue el primer presidente alemán elegido democráticamente a principios del siglo pasado, y las otras fundaciones también llevan el nombre de algún personaje importante dentro de las diversas ideologías. Aquí en México la Fundación Ebert tiene trabajo ya casi 50 años, vamos a cumplir. En 2009 se cumplieron los 40 años, entonces ya estamos próximos a hacer 10 años más. Nuestro trabajo está dividido en 3 áreas: lo que llamamos el diálogo político, que es lo que coordino yo, el diálogo sindical laboral y el diálogo económico. Cada uno de estos, digamos, proyectos, programas, trabaja con contrapartes específicas y con temas específicos, pero al igual que las oficinas que tenemos en más de 100 países, digamos que en términos generales a lo que nos dedicamos es a promover la justicia social y la democracia, y a convocar a hacer una especie de plataforma de diálogos políticos sociales con las fuerzas que podríamos denominar progresistas o las fuerzas socialdemócratas. Tenemos solamente un vínculo con Alemania, somos una fundación alemana, pero al tener oficinas en más de 100 países, en el caso de América Latina tenemos una oficina en todos los países. Solo en el caso de Paraguay, el trabajo en Paraguay está organizado desde Argentina, pero en realidad en todos los países de América Latina tenemos oficina. Y entonces yo diría que más que un trabajo birregional o binacional de México con Alemania, que siempre lo está obviamente, yo creo que el trabajo más fluido tiene que ver con el intercambio de experiencias que tenemos en América Latina en el marco de las fuerzas progresistas. Hablándote un poquito de lo que hago yo concretamente en el área de diálogo político, es trabajar principalmente con partidos. En el caso de México podríamos enmarcar en el espectro de la centroizquierda. Se tiene una colaboración histórica con el PRI, desde que se fundó el PRD. También con el PRD hubo gran apuesta como el partido que en su momento pues podría ser claramente calificado como el partido de izquierda más importante en el país. Hoy en día también trabajamos con Movimiento Ciudadano, y también, digamos, tenemos en la mira, y pues en ese espectro ya también es el caso de Morena, que también entra en ese paquete. Trabajamos a nivel de los partidos concretamente, pero también a nivel de los parlamentarios que son de sus partidos y de los gobernantes, digamos, también vinculados a sus partidos, que pues, como bien sabes, pues no son muchos, pero sí hemos tenido trabajo en los estados, en algunos municipios. Para darte un ejemplo concreto de un trabajo en el caso de los partidos, un tema para nosotros muy importante tiene que ver con la formación política de las nuevas generaciones. Entonces tenemos un gran vínculo con las juventudes partidistas. Un caso concreto ha sido la formación de las llamadas GIS, las Juventudes de Izquierda, que es este organismo juvenil dentro del PRD, que justamente mucho de su fundación estuvo inspirada en las juventudes socialdemócratas de Alemania. Denominados Jusos, y lo que la Fundación Ebert, yo personalmente hice desde que se gestó la idea de las juventudes de izquierda dentro del PRD, pues es dar seguimiento y acompañamiento a ese proceso, intercambiando información, trayendo a representantes de los Jusos que les hablaran, por ejemplo, de cómo se organizaron las juventudes socialdemócratas
en el Partido Socialdemócrata de Alemania, cómo se financiaban, cómo hacen política dentro del partido. También, por ejemplo, otra fuente de inspiración para las GIS del PRD fueron las juventudes del Partido del Trabajo de Brasil. Entonces ahí también tuvimos oportunidad de acercarles a representantes de esas juventudes brasileñas para que les contaran cómo se organizaban. Entonces, más bien nuestro trabajo, digamos, es eso, poner la mesa donde podemos sentar a diferentes actores a intercambiar ideas. Muchas de las personas que formaron y forman las juventudes de izquierda en el PRD, digamos que han pasado por nuestra casa en diferentes talleres de formación. Organizamos talleres específicos para ellos de cómo podían organizarse. Las nuevas tecnologías, cómo tener vínculos con los temas internacionales. Entonces es un trabajo de acompañamiento, de formación, de asesoría política. Obviamente al ser una fundación extranjera tenemos nuestros límites, no es un secreto que cada fundación política alemana pues trabaja en ciertos partidos, en el caso de México por ejemplo. Sin embargo pues hay límites que no nos permiten meternos demasiado en los temas internos, pero un poco para darte un ejemplo concreto en el caso del diálogo político. A nivel del legislativo, la Fundación Ebert identifica temas que cree prioritarios para el caso mexicano, que obviamente están vinculados al proceso de democratización y de justicia social en el país. Un tema al que nos hemos dedicado ya varios años tiene que ver con el tema de la seguridad y la gobernanza, y ahí particularmente con ciertas políticas, como es el caso de las políticas de drogas. Nosotros estamos a favor, en este caso, de una reforma de esa política prohibicionista y a una política donde realmente se promueve una regulación de las drogas. La palabra correcta es regulación. Y bueno, por ejemplo, en este caso trabajamos con senadores, diputados que también coincidan con esa posición, y también los ayudamos acercándoles información, promoviendo conferencias nacionales e internacionales como para ir juntando alianzas y elementos que permitan en este caso a los legisladores mexicanos, ya sea del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, fortalecer sus posiciones de cómo podría ser una política de regulación de drogas en México. Ahí una vez más tú ves en este ejemplo que nuestro trabajo es ese, ser una plataforma de intercambio, de información, de asesoría política. Tenemos un proyecto regional que se dedica exclusivamente al tema de política de drogas, en el que en reuniones internacionales pues nos piden que invitemos a un par de mexicanos, y entonces también en estas plataformas regionales o internacionales nuestro trabajo es llevar ahí a actores políticos de la digamos socialdemocracia mexicana que participen ahí y se encuentren con sus pares, y que fluya este canal de información, de articulación de propuestas y demás. Un ejemplo que te puedo dar en el caso del diálogo sindical, que no dirijo yo, que dirige mi colega Inés González, por ejemplo, tiene que ver con el caso de las trabajadoras del hogar. La Fundación Ebert ha sido clave en el proceso de cómo este sector alcanzó su sindicalización y está próximo a alcanzar el paso siguiente, que es la contratación colectiva. Obviamente el sector de las empleadas del hogar pues es un claro ejemplo de un sector discriminado, que no gozan plenamente de sus derechos laborales, como puede ser tener un contrato laboral, gozar de vacaciones pagadas, de obtener su aguinaldo como marca la ley. Obviamente el sector tiene pues una complejidad natural. Sin embargo, la Fundación Ebert las ha ayudado también a través de asesoría, de
contactos, de talleres, de planeación, de capacitación, de cómo este sector puede, en este caso, ir avanzando en esa gran meta que es el goce pleno de sus derechos. Actualmente el Sindicato de las Trabajadoras del Hogar está dirigido, aunque tienen una secretaría colegiada, digamos que el liderazgo más visible es el de Marcelina Bautista, quien, bueno, pasó por ser trabajadora del hogar y después ya se dedicó al activismo. Y por ejemplo, a ella, la Fundación Ebert, en nuestra casa matriz en Berlín, se le otorgó un premio que la Fundación Ebert otorga a cualquier persona de cualquier país que sea muy ejemplificador del tema de la defensa de los derechos humanos, en este caso los derechos humanos laborales. Entonces, bueno, ahí puedes tener otra idea de lo que hacemos, ¿no? Para nosotros fue muy importante haber propuesto a Marcelina que se diera a conocer la causa que se estaba impulsando aquí en México. Y bueno, ella fue galardonada, fue invitada a nuestras oficinas en Berlín, en Alemania, para hablar del tema, porque si bien parecería un tema netamente nacional, hay pues un marco internacional, en este caso promovido por la OIT, que marca y que va dando pauta al reconocimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, al final es eso, es un tema de promover acciones nacionales, pero que obviamente tienen un vínculo con plataformas internacionales, y que todo esto está bañado pues con una capa de un enfoque socialdemócrata que es el en el que nosotros nos inscribimos. En el diálogo económico te podría dar un ejemplo concreto de lo que se está haciendo hoy en día. Se está formando un grupo de trabajo de expertos que incluye académicos, empresarios, actores políticos, con el tema de la política industrial. Desde la Fundación se ha decidido que el tema de la política industrial es un tema fundamental para el desarrollo de México, y por ejemplo esto se decidió hacer a través de este formato, un grupo de trabajo en el que se puedan trabajar diagnósticos, propuestas de cómo se podría promover una política industrial progresista para este país, que ayude a sacar a México de la crisis, del estancamiento económico en el que se encuentra. Entonces, bueno, en resumen, lo que puedo decirte es que este diálogo político-social, que digamos que es la característica del trabajo de la Fundación Ebert en México y en el mundo, se traduce en diferentes formatos: conferencias, asesorías a grupos específicos, talleres de capacitación, de formación. Tenemos una línea editorial que no es precisamente el fuerte de la Fundación, porque no somos una editorial, pero sí tenemos una política editorial. En el que se editan pequeños documentos, más bien con un tono muy político, porque son documentos que leen nuestras contrapartes, que son actores políticos y sociales. Entonces, sabemos que no es fácil que lean libros completos, aunque sí tenemos publicaciones completas. Mira, aquí tengo una que te puedo mostrar de reciente edición, que tiene que ver con la reforma a la justicia en América Latina, y donde hay una buena parte dedicada al caso de México, ¿no? Por ejemplo, el tema de la justicia es un tema que está dentro de mi área, del diálogo político. Así como te hablaba de la política de drogas, también hemos coincidido en que las reformas a la justicia son fundamentales para que los países latinoamericanos pues también salgan de esta crisis de inseguridad, de violencia, de ausencia de Estado de Derecho. Entonces, bueno, tenemos publicaciones como estas, pero también publicaciones cortas que se dedican a ciertos temas. Por ejemplo, este año publicamos un documento breve sobre las legislaciones anticorrupción y de transparencia. Ese documento, por ejemplo, fue escrito por el exdiputado Fernando Belauzarán. Entonces, con este ejemplo quiero decirte que si bien hay una parte académica que sustenta nuestro trabajo, sobre todo es más bien un trabajo político.
y en este caso que un exdiputado que estuvo vinculado y trabajando en esas reformas, pues qué mejor que pudiera escribir lo que pues él como protagonista vivió, ¿no? También con el tema de transparencia nos escribió un artículo, gente de Artículo 19, que bueno, en este caso ellos como sociedad civil también fueron protagonistas en el proceso de estas leyes. Entonces también valía la pena recuperar la experiencia desde lo que vivió en este caso Artículo 19 como organización protagonista del proceso. Bueno, ¿qué más puedo decirte? Somos fundación que se mueve, digamos, a través de dinero público. Esto quiere decir que desde mi sueldo hasta quien paga las publicaciones, quien financia los talleres, las conferencias, pues tal cual es el pueblo alemán, que a través de sus impuestos se paga esta, pues sí, política de cooperación internacional. Esto quiere decir que en las fundaciones alemanas su presupuesto es público, que está determinado por el porcentaje de representación que tienen los partidos alemanes en el Parlamento alemán, pero algo muy interesante es que somos autónomos, o sea, si bien somos la fundación, en este caso, amiga del Partido Socialdemócrata Alemán, y digamos que como le va al Partido Socialdemócrata Alemán en Alemania, según sus victorias, sus derrotas, depende de nuestro presupuesto asignado, el partido no nos da línea de qué es lo que debemos trabajar y con quién. Entonces este esquema de fundaciones políticas alemanas es muy particular, único en el mundo, que se inscribe dentro de la política exterior alemana, particularmente su política de cooperación internacional, pero que no deja de estar vinculado al ejercicio político, ¿no?, de Realpolitik, de lo que pasa en el Parlamento alemán, pero que también nuestro trabajo más bien está monitoreado por el Ministerio de Desarrollo y de Relaciones Exteriores. Entonces somos una combinación muy particular, fundación pública, con trabajo a veces como de organización de la sociedad civil. Yo a veces defino nuestro trabajo como si fuéramos la embajada de la socialdemocracia alemana. Entonces, bueno, para estudiantes de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política, yo les podría decir que es un área muy particular y muy atractiva. Yo misma personalmente estudié Relaciones Internacionales en la UNAM y si bien me gustaba la parte de política exterior, pero también la parte de ciencia política, yo he encontrado aquí en la Fundación un punto medio maravilloso en el que hago política, pero desde atrás. No soy la protagonista, no soy la diputada, no soy la dirigente del partido, sin embargo trabajo con ellos, estoy cerca de ellos. Entonces la verdad es que es un trabajo muy generoso, muy estratégico, porque pues sí, así lo he caracterizado. El trabajo de las fundaciones alemanas es generoso en el sentido de simplemente tener la motivación de apoyar la democracia y la justicia social. Entonces es buscar a los aliados, a los actores con los que se pueda avanzar ese tipo de agendas. Tengo que estar informada de lo que pasa a nivel nacional, a lo que pasa a nivel internacional, pero tampoco, digamos, mi trabajo es meramente académico. Obviamente tengo acceso a literatura, estoy al tanto de ciertas informaciones, pero tampoco hago un trabajo de investigación. Entonces es un punto medio, la verdad es que muy interesante, en el que tengo contacto con la academia, tengo contacto con la política, tengo contacto con la cooperación internacional, tengo contacto con la sociedad civil, en este caso con muchos activistas, sin ser yo la activista, sin ser yo la embajadora, sin ser yo la dirigente del partido, sin ser yo la académica. Entonces es un trabajo muy interesante y una vez más único, porque las fundaciones, por ejemplo, norteamericanas, pues tienen otra filosofía, otra finalidad. Y en el caso de las fundaciones alemanas, puedo decir que es un esquema único, generoso y que